Computadora. Ya. Ya. ¿Están viendo el Excel? Sí. 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 Ya. Entonces, comencemos. Nos dice: la empresa Trenzados S.A. se dedica a la comercialización de pulseras de macramé. Debido a unos desacuerdos entre el dueño y el contador, este último decidió renunciar antes de terminar el periodo contable, dejando 2 meses sin registrar. Debido a esto, el dueño decide recurrir a usted para ayudarlo a terminar los estados financieros de la empresa. Dato: el periodo contable de Trenzados S.A. finaliza en abril de cada año. Antes de irse, el contador de la empresa dejó hecho un estado de situación financiera provisorio con los saldos hasta el momento de su salida. Y aquí está el estado de situación a febrero. Los movimientos realizados durante el mes de marzo y el mes de abril del año 2020 son los siguientes. Ya, ahí los vamos a ir leyendo a medida que los vayamos haciendo. Notas: el inventario consta de 1000 unidades. El seguro para anticipado fue contratado a principios de julio de 2019 por la totalidad de un año. El PPB de la empresa corresponde a un 1% de los ingresos. El PPB camioneta tiene un valor residual de 1.300.000 y tiene una vida útil de 100.000 kilómetros. La depreciación en estado provisorio corresponde a 13.500 kilómetros recorridos. Los impuestos por pagar corresponden a impuesto a la renta. La deuda bancaria a largo plazo genera un interés de 0,1% mensual. Por políticas de la empresa, los intereses son devengados y pagados a final de mes, mientras que la deuda será pagada en su totalidad dentro de 5 años. La empresa tiene 2 trabajadores cuyos sueldos es de 300.000 cada uno. Por políticas de la empresa, los sueldos son pagados al momento de ser declarados. Estos son declarados a final de cada mes. Ya, ¿qué significa que los vayan a pagar al momento de ser declarados? ¿Vale? ¿Alguien? Bueno, significa que no los vamos a devengar. La totalidad de las cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a proveedores. Durante marzo y abril, la camioneta de la empresa recorrió 5.600 kilómetros. La tasa del impuesto a la renta corresponde a un 25% y se pagará la totalidad del impuesto a la renta a finales de abril. Y aquí está exactamente el mismo estado de situación financiera, pero lo anotamos en el Excel para que no quedara como una imagen y sea más fácil sacar datos de ahí. Ya, comencemos. Nos piden hacer primero los registros contables y luego los estados de resultados y de situación. Ya, el 1 de marzo nos dice: se realiza una venta al contado de 560 unidades a un precio neto de 3.200 cada uno. ¿Cómo sería? ¿Qué tenemos que hacer primero? Si tenemos un precio neto. El ¿Alguien? efectivo. Ya teníamos efectivo. ¿Y por cuánto sería el efectivo? ¿Qué consideramos? ¿Qué multiplicamos? Nos están diciendo que tenemos un precio neto de 3.200. ¿Qué significa que sea neto? Que están sin el IVA. Bien. ¿El efectivo va con o sin IVA? Con IVA debe ser. Bien. Entonces, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo lo vuelvo a precio bruto? O sea, con IVA. ¿Qué tengo que multiplicar? Los 3.200 por 1,19. Bien. Entonces, nos está diciendo que nuestro precio bruto sería 3.808. Entonces, aquí simplemente damos los 560 unidades por este valor. Ya, ¿qué otras cosas nos faltaría en el asiento? Que estamos vendiendo. ¿Qué ganamos cuando vendemos algo? IVA débito fiscal. Bien, ya tendríamos IVA débito o IVA DF, que sería el 19% o la diferencia del asiento. También tendríamos ingresos por venta, que este es el precio neto, que sería los 3.200 por 560, y el IVA débito fiscal sería la diferencia entre este con este.
¿Ya? ¿Qué otro asiento nos faltaría cuando vendemos algo? Los costos. Bien, el costo por venta. Contra existencias o inventario. ¿Ya? Como se habrán dado cuenta, no nos decían cuánto era nuestro costo por venta, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos a la nota A, nos dice que el inventario costaba de 1000 unidades. Por lo tanto, si vamos al inventario que vale 2 millones y lo dividimos por 1000, nos da que nuestro costo unitario sería de 2000. Por lo tanto, tendríamos 560 unidades por 2000. Ya, ahora vamos al 5 del 3. Nos dice, un cliente que debe el 30% de las cuentas por cobrar paga su deuda. ¿Cómo sería? Efectivo Ya, y cuentas por cobrar ya. Cuentas por cobrar. Y nos decía que era el 30%. Entonces, esta es la razón de por qué lo hicimos en Excel. Vamos para acá y vamos a cuentas por cobrar y lo multiplicamos. Ahí lo pusimos. Ahí. Y lo multiplicamos por 30%. ¿Vamos bien? ¿Nadie se perdió? Ya. Luego nos llegamos al 6 de marzo, nos dice, un ejecutivo bancario llama a la empresa para contarles que tiene una línea de crédito disponible de 3 millones. ¿Qué se hace? nada. Bien, no se registra. Ya. Ahora vamos al 10 de marzo, te dice, se realiza una compra de inventario al contado de 700 unidades a un precio bruto unitario de 2.380. ¿Cómo sería el acierto? ¿Efectivo? Ya, ¿al debe o al haber? Pero, ¿nosotros realizamos la venta o nos Nosotros realizan estamos una venta a nosotros? comprando. Ah, ya. Entonces, a la ver, Bien, ¿o no? efectivo. Ya, entonces ahora vamos a ver si era precio bruto o neto. Nos está diciendo que era un precio bruto de 2.380. ¿Hay que transformarlo a neto? No, yo creo que no. Bien, no. El efectivo siempre va en bruto. Entonces eran 700 unidades por 2.380. ¿Qué más le faltaría al asiento? ¿Compró existencia o no? Sí. Bien. Sí, Existencias. ¿Las existencias van en bruto o en neto? neto. Bien. Entonces, ¿cómo le saco el neto a los 2.380? ¿A ver si le ocurre? Es como que el precio bruto es 119, algo así. 119% y para sacar el neto hay que sacarle el 100% de eso. ¿O estoy- Ya. Entonces, si para transformar de neto a bruto nosotros multiplicamos por 1,19, el precio neto sería, para transformarlo a neto sería dividido 1,19, para saber cuánto es el 100%. Que nos están diciendo que son 2.000. Entonces en existencias tendríamos 2.000 por 700. Ya, ¿generamos IVA débito fiscal o IVA crédito fiscal? Crédito. Bien. ¿Alguien no sabe ver cuándo tiene IVA débito fiscal o IVA crédito fiscal? Voy a suponer que, como no le hablo, voy a suponer que sabe. Ya, 12 del 3. Se procede a declarar y pagar el IVA de ser necesario. ¿Cómo sería el asiento?
¿Alguien? ¿Saben cómo se paga el IVA? ¿Aló? Ya. ¿IVA con remanente y efectivo? No. Ya, pero en este caso no tenemos remanente. El remanente es como si cuando nos sobrara IVA a crédito fiscal. En este caso, por ejemplo, estamos pagando el IVA, el IVA del mes pasado, que o sea, del mes de, el mes de febrero. Entonces, como podemos ver, tenemos un IVA débito de 520.000. ¿Ya? Y el IVA débito lo podemos pagar con IVA crédito. ¿Ya? Que como podemos ver, tenemos 350.000. Y lo que falta con efectivo. Ahí. ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Lo entendieron? Esto se tiene que hacer siempre los 12 del mes siguiente. Por lo tanto, el 12 de abril vamos a tener que hacer un acento muy parecido a este. ¿Ya? El IVA se paga el 12 del mes siguiente. Para que sepan. ¿Y el 20 no? ¿O lo van a decir? Es que generalmente, a ver, generalmente las empresas tienen desde el principio del mes siguiente hasta el 12. Pero se asume que se va a pagar el 12, que la empresa va a esperar lo máximo posible para pagarlo. ¿Ya? Pero generalmente yo creo que les van a decir se paga IVA. ¿Ya? Yo creo que se lo va a estar implícito, como acá. Ya. El 12 de marzo nos dice, se realiza una venta de inventario de 680 unidades a un precio neto de 3.600 cada una. La venta se realiza el 30% en efectivo y el resto con un crédito simple. Ya, ¿cómo sería? ¿Qué es lo primero que... Ya, efectivo. ¿Les molesta que como el río de construcción, que alguien está como construyendo al lado mío? No se escucha, Ah, tranqui. ya. Ya, ¿qué más tenemos en el asiento? Cuentas por cobrar, ¿no? Ya. Ya, ¿y por cuánto sería esto? Nos dieron el precio en neto, que eran de 3.600. Por lo tanto, lo vamos a transformar a bruto por 1,19. Y nos están diciendo que el efectivo eran 680 unidades por el precio en bruto por 30%. La cuenta por cobrar sería lo mismo por 70%. Ya, ¿qué más tenemos en el asiento? Ingreso por venta. Ya. ¿Lo tomamos bruto o neto? Neto. Ya. ¿Y qué generamos al vender? IVA Débito. débito fiscal. Ya, ¿qué sería la diferencia? Ya. ¿Qué más tendríamos en el asiento? O sea, yo creo que ya está en el de costo por venta. Que son las 680 unidades por los 2.000 que calculamos antes. Pregunta, si yo, por ejemplo, soy un vendedor de camas, ¿ya? Mi existencia son las camas y el único producto que vendo. Y justo vendo una máquina. La máquina, a la venta de la máquina, ¿genera IVA? ¿Alguien? Creo que no, Ya, ¿por qué no? porque no es a lo que te dedicas como a vender. Ya, bien.
créale un correo al profe y dígale que se ganó un punto premio. Con copia a nosotros, ya. 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 Después el 27 del 3 nos dice se paga el 40% de la deuda que la empresa mantenía con su proveedor. Ya, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el asiento? Cuentas ¿Qué? por pagar, creo, ¿o no? Ya, cuentas por pagar contra efectivo. Y nos decía que, ¿cuánto era que se pagaba? El 40% de la deuda de la empresa. Entonces, tenemos que ir al estado de resultado de situación financiera anterior. Y tenemos aquí cuentas por pagar y nos dice que es el 40% de esto. Ya. Ahora que estamos al 31, ¿qué nos falta? Ahora que llegamos a final de mes. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente que habría que hacer el 31? ¿Los sueldos? Ya los sueldos, tenemos gasto por sueldo. Por sueldos. En la nota, en una nota nos estaban diciendo que eran, ¿cómo se llama? Eran 300.000 por cada trabajador y tiene 2. Por lo tanto, estos serían 600.000. Contra efectivo. Ya, ¿qué otro asiento tenemos que hacer el 31? Depreciación. Ya. Rod, que Sí. te quedó 600.000 y abajo te quedó 60.000. Ah, me falta un 0. ¿Estamos seguros que se deprecia este mes? ¿Estamos seguros? Ya, porque no, este mes no se va a depreciar porque la nota nos están dando un resultado que nos está dando como a entender que tenemos que depreciar marzo y abril juntos, no por separado, ya que la información que nos da no nos permite ocupar la información por separado. Entonces el asiento de depreciación lo vamos a tener que hacer a final de mes, ¿ya? Pero si hubiéramos tenido información suficiente para hacerlo este mes, hubiéramos tenido que hacerla. Además de la depreciación y los sueldos, ¿qué más se hace? Vamos a las notas. Nos decían, por ejemplo, ¿dónde está? Que tenemos una deuda bancaria a largo plazo de un 0,1% mensual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que pagar eso. Entonces tendríamos gasto por interés, que nos dice que es el 0,1% de lo que tenemos adeudado, que estaría por aquí. Deuda bancaria a largo plazo. Ahí no se copió. Ah, le puse ahí igual. Aquí. Contra efectivo. Ya, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos el gasto por intereses, los sueldos, los servicios básicos. ¿Qué más nos falta? Que tenemos, por ejemplo, pista, tenemos pagado por adelantado. ¿Seguro? Bien. El seguro. Entonces tenemos gasto por seguro. Contra seguro pagado por adelantado.
Si nosotros vemos, nos quedan 400.000. Si nosotros contamos cuánto tiempo nos queda de seguro y dividimos, que son los 4 meses, nos da que nos quedan 100.000 por mes. Entonces, este serían 100.000. ¿Ya? Ay, creo que sobraba un acento. Ya. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Nada, ay, nos sobró un acento ahí. Ya. Entonces ahora vamos al 5 de abril. Nos dice se realiza una compra de inventario a crédito por 400 unidades cuyo valor factura asciende a 952.000. ¿Cómo sería el asiento? Cuando nos dicen valor factura, ¿a qué se refiere? ¿Sin impuesto? Ya, cuando nos están diciendo que valor factura es lo que se pagó en total, con efectivo, ¿ya? Es como si nos hubieran dado una boleta gigante, que la factura es para, más bien funciona para la empresa, como para descontárselo como costo de la empresa, ¿ya? Entonces, tenemos que hacerlo pasar ahora a neto, ¿ya? Porque el valor factura, como es lo que se paga en efectivo, lo tenemos en bruto. Ya, entonces nos dice que estábamos comprando existencias y como aquí no nos dice la cantidad, solo tenemos el monto grande, que son los 800.000. Y pagamos con efectivo por 952.000 y IVA CF. Por la diferencia. Ya. Ahora el 8 del 4. Nos dice, uno de los clientes cancela la deuda que mantenía con la empresa, el monto ascendía a 580.000. ¿Cómo sería el asiento? ¿Qué ganamos? En el 5 de abril creo que compró a crédito. 5 de abril. ¿Se realiza una compra de inventario a crédito? Sí, tienes razón. Cuentas por pagar. Ya. El 8 de abril nos dice, uno de los clientes cancela la deuda que mantenía con la empresa, el monto ascendía a 580.000. ¿Qué ganamos? Efectivo. Por 580.000, nos lo dicen ahí. Y que reducimos cuentas por cobrar. Ya, llegamos al 12, nos dice, se procede a declarar y pagar el IVA de ser necesario, se paga PPM. Ya, ¿cómo sería el asiento del pago del IVA? IVA DF, ¿contra qué? Contra IVA IVA. crédito fiscal. Bien. IVA CF. Vamos bien hasta ahora, nadie se ha perdido, ¿cierto? Ya, pues quedamos bien. Vamos, por ejemplo, al IACF. Esto se tiene que sumar de todo lo IVA que generamos en marzo. Ya, entonces, no, este es el pago. Está por aquí. IVA CF. Aquí. Y lo mismo con el IVA DF, que hay que ir buscando los que pagamos con IVA DF y sumarlos. Ya, esto recuerden que solo el mes de marzo. Aquí lo voy a cortar porque nos vamos a demorar un poco en buscarlo. Y lo que nos falte se paga con efectivo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa deberíamos pagar en abril? Como nos sale ahí.
ppm. Bien. Tendríamos ppm, que nos decía las notas que era el 1% de los ingresos. ¿Quién me puede decir qué es el ppm? ¿Alguien? ¿Sabe lo que es el ppm? ¿El pago provisional mensual? ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué la empresa lo hace? ¿Aló? ¿Me No es escucha? como un pago provisorio, ¿Ya? como del impuesto a la renta del, no me acuerdo si era del año. Ya. El ppm es como si nosotros estuviéramos pagando el impuesto a la renta en cuotas, ya que como nosotros al final de año tenemos que pagar el impuesto a la renta, para que para las empresas no les sea tan duro, por así decirlo, y no sea como que tengan que pagar millones de una, se les permite como pagarlo en cuotas, por así decirlo. Entonces es como si la empresa estuviera, no sé, estuviera ahorrando para poder pagar ese impuesto, ¿ya? Entonces lo que hacen es, por ejemplo, en este caso, pagar el 1% de los ingresos va destinado para el impuesto a la renta, ¿ya? Por eso un pago provisional mensual, como que nos estamos previendo a cuánto vamos, estamos por así decirlo, estimando de cuánto va a ser nuestro impuesto a la renta, ¿ya? Para que al final cuando lo tengamos que pagar no nos sea tan duro. ¿Por qué el mes pasado no se pagó? Ah, porque aquí en el enunciado nos decían que se pagaba este mes, el Ahí. 12. Igualmente, en este caso es porque nos lo decían enunciado, pero si hubiéramos querido, también lo pudimos haber hecho el mes ¿cómo se llama? El mes de marzo, pero nosotros no teníamos conocimiento de los ingresos por venta que tuvo la empresa, ¿ya? Porque no tenemos el estado de resultados. Si hubiéramos tenido los ingresos por venta del mes de febrero, hubiéramos podido pagarlo en marzo, Ah, ya, ¿ya? perfecto. Pero como no los teníamos, por eso no lo hicimos. Como se darán cuenta, aquí solo tomamos los ingresos por venta del mes de marzo, el 1,72 y el de los 2.448.000. Lo sumamos y de eso le sacamos el 1%. Entonces, por ejemplo, si este ejercicio se extendiera hasta el mes de mayo, nosotros tendríamos que sacar los ingresos por venta que obtuvimos en abril. ¿Ya? Entonces ahora vamos al 19 del 4. Se realiza una venta de inventario a crédito de 700 unidades a un valor unitario bruto de 4.46. Ya, ¿cómo sería el asiento? Queda primero. Cuentas por cobrar. Ya. Ah, no. Se realiza una compra. Ya, pues a nosotros nos compraron. Está bien, cuentas por cobrar. Ya. Ya, ¿de cuánto sería? Hay que sacar el. Nos compraron 700 unidades por si acá. Se ocupa el valor bruto o el valor neto. Neto, ¿o no? Ya, las cuentas por cobrar funcionan igual que el efectivo y el efectivo siempre va con el valor bruto. Ya, entonces tenemos que ocupar los... Ay, no se multiplicó. Los 4.046. Ya, que igual le vamos a sacar el valor neto porque lo necesitamos hacer para el ingreso por venta. Ya. Entonces, ¿qué más tendría el asiento? Igual le dije una vez. Débito. Ya tendríamos IVA débito y ingresos por venta. Se gustó solo. Que sería las 700 unidades por neto. Y esto es la diferencia. Ya. ¿Qué más tendríamos que hacer el 19 del 4?
costos y Eso, El costo por venta. existencias. Bien. Costo por venta. Eran por 700 unidades. Por 1.400.000. Ahí. No, creo que me pasen eso. Era antes 0. Contra existencias. Ah, perdón. Era por 2.000. Tenía pendiente que era 1.400.000. Ya. Ahora vamos al 25 del cuadro. Se realiza una compra de inventario de 500 unidades cuyo valor factura asciende a 1.190.000. La compra se paga un 20% en efectivo y el resto en un crédito simple. Ya, ¿cómo sería? ¿Qué ganamos? existencia. Ya. ¿Qué más se genera al comprar? IVA, crédito fiscal. Bien. Ya. Pagamos con efectivo. Y hay un porcentaje que eran cuentas por pagar. Ya. Entonces, para esto vamos a sacar los valores neto y bruto. Ya, entonces, la existencia va en bruto o neto. Neto. Ya. Entonces, serían los en millón. El IVA-DIF sería, por ejemplo, la diferencia entre el bruto y el neto. El efectivo, ¿cuánto sería? Nos decía que era 20%. ¿Del bruto o del neto? Bruto. Bien. Y voy a poner aquí la diferencia, pero es lo mismo, pero por 80%. ¿Ya? Ahora le toca a la Coté. Ya. Voy a compartir. Ya. Entonces quedamos en el 30 del 04. Y nos dicen, se procede a declarar y pagar los servicios básicos del mes de abril. El monto asciende a 260.000 pesos. Ya, entonces acá hay que seguir la misma lógica que hizo Rod en el cierre al final del mes de marzo. Ya, porque acá también habíamos pagado cuentas de servicios básicos. Entonces, esta cuenta, ¿cómo sería? Gasto por servicios básicos. ¿Y con qué lo estamos pagando? No, creo que no nos dicen específicamente, pero asumimos que es efectivo. Y el monto son 200. ¿Qué otras cuentas de ajuste tenemos que hacer o de cierre? Una pregunta cortita. Dime. En el mes pasado, ¿de dónde sacamos los gastos por servicio básico? Lo dicen acá. 31 de marzo se procede a declarar y pagar las cuentas por servicios básicos del mes de marzo. Gracias. En este caso eran 250. ¿Cuál faltaría? Entonces acá yo puse, exacto, primero los sueldos. Entonces la nota de G nos dicen que tenemos 2 trabajadores y el sueldo era de 300.000. Entonces vamos a ver gasto por sueldos, ya, y esto también lo pagamos con efectivo. Y vendría siendo 2 por 300.000. ¿Qué más? Nota B. El seguro por anticipado fue contratado a principios de julio del 2019 por la totalidad de un año. Entonces, ¿cómo es este asiento? Gastos por seguro contra seguro por anticipado. Perfecto. Gasto por seguro contra seguro por anticipado. ¿Y cuál es el monto? 100.000. 100.000. Perfecto. Después, ¿qué más? Nota F.
La deuda bancaria a largo plazo genera un interés del 0,1% mensual por políticas de la empresa. Los intereses son devengados y pagados a fin de mes, mientras que la deuda será pagada a su totalidad dentro de 5 años. Entonces, esta es la misma lógica que hizo Rod al principio, que tenemos los gastos por intereses. Entonces, vamos a tener este gasto por intereses y lo vamos a estar pagando con efectivo. ¿Ya? Para calcular el monto del gasto por intereses, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, nosotros tenemos una deuda, si se fijan, de 5.200.000, por lo tanto son 5.200.000, y la tasa de interés es un 0,1%, por lo tanto 0,1%. Por lo tanto serían 5.200. ¿Qué más nos falta? ¿La depreciación o no? Perfecto, la depreciación. Entonces, ¿cómo se notaba el asiento de la depreciación? Gastos por depreciación. Exacto. Gasto por depreciación. ¿Contra qué? Depreciación acumulada. Exacto. Depreciación acumulada. ¿Ya? Ya, entonces un punto premio. ¿Quién se atreve a decirme cómo es el cálculo? ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Ya, entonces lo hago yo. Es súper fácil. Así que nosotros siempre tenemos que, para calcular la depreciación, va a ser igual. El valor de nuestra propiedad, planta y equipo, y lo voy a poner en paréntesis, menos el valor residual, y todo partido en la vida útil. Ya, esa siempre va a ser la fórmula. Esa es la fórmula que van a ocupar de aquí en adelante para todas las contabilidades y finanzas. Ya, por lo tanto, la tienen que entender muy bien. Entonces, el valor de la camioneta, primero la podemos ver en el balance. Si ustedes se fijan, o sea, si en el balance. Este balance de acá es lo mismo que yo copié acá abajo. Ya es exactamente lo mismo. Entonces, acá nos dicen que el valor de mi propiedad, planta y equipo, es decir, la camioneta, es de 5.600.000. Por lo tanto, ese es el valor de mi camioneta. ¿Ya? Después tenemos que saber el valor residual. Entonces, si nos vamos a la, voy a poner acá, a la nota D, me están diciendo, el PPE tiene un valor residual de 1.300.000. Entonces, listo. Ese dato ya lo tenemos. 1, 2, 3. Después me dicen, y tiene una vida útil de 100.000 kilómetros. Por lo tanto, su vida útil en kilómetros son 100.000. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero saber cuánto se va a depreciar por cada kilómetro que va a andar mi camioneta. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula de arriba. Vendría siendo 5.600.000 menos 1.300.000 y todo partido en los 100.000. Entonces, la depreciación por kilómetro van a ser 43 pesos. Por lo tanto, ahora yo tendría que saber cuántos kilómetros he andado en marzo y en abril. Y eso me lo dicen específicamente en la letra I. Me dicen, durante marzo y abril la camioneta de la empresa recorrió 5.000 kilómetros. Por lo tanto, mi gasto por depreciación van a ser estos 43 por 5.600. ¿Ya? Entonces el gasto por depreciación va a ser 240.800. ¿Se entendió? ¿O a alguien no le quedó muy claro? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, por otro punto premio. ¿Qué otra forma hubiéramos tenido para sacar la depreciación si no hubiéramos tenido el valor de la PPE? ¿Alguien? ¿Alguien se atreve por un punto premio? ¿Qué cosa? ¿Cómo hubiéramos podido determinar el valor de la depreciación por kilómetro sin tener el valor de la PPE? Y me lo iba a buscar también. Si los activos son igual que el pasivo más patrimonio. Sí, si hubiéramos tenido, por ejemplo, en el PPE un signo de interrogación y en el total de activos también. Si no supiéramos eso, si no se pudiera ir restando.
El total de pasivos y patrimonio es el mismo que el total de activos. Ya, pero la estoy tratando de enfocar en otra parte. Imaginemos que aparece en todo lo que sea, total de activos, total de patrimonio, total de pasivo corriente y todas esas cosas, aparece un signo de interrogación. Que por resta y suma no pudiéramos determinarlo. Podría ser porque te dice que ya recorrió 13.500 kilómetros y tiene Ya, una depreciación acumulada de 580.000 bien. Un punto premio. 500. Entonces ahí voy a sacar como cuánto se deprecia por kilómetro, ¿no? Bien, un punto premio. Esa es otra Exacto. forma de saberlo, que si nosotros tenemos cuánto tiempo ha pasado y tenemos la depreciación acumulada, y es una depreciación lineal, nosotros podemos determinar cuánto vale, por ejemplo, el activo hoy en día y cuánto es su depreciación. Bien, un punto premio. Tengo que mandarle un correo al profe diciendo que se lo gano. Y con copia a nosotros. Perfecto. Entonces sigamos. Lo único que nos faltaría ver sería la nota J. Nos dice, la tasa de impuesto a la renta corresponde a un 25% y se pagará la totalidad del impuesto a la renta a fines de abril. Ya, por lo tanto, este último asiento va a corresponder al final a la nota J. A la nota J. Ya, y vamos a estar pagando este impuesto a la renta. Ya, entonces el impuesto a la renta, ¿qué es? Básicamente, ¿qué es el impuesto a la renta? ¿Qué me podría decir eso? Yo sé que tuvieron un control sobre esto, así que lo deberían tener súper claro. No lo tuvimos, de hecho. ¿No lo tuvieron? No. Rayos, ya. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros en este ejercicio, muchas cosas de lo que hemos hecho, estamos pagando un impuesto, ¿ya? Y al final este impuesto se conoce más bien como el impuesto al consumo, por consumir, ¿ya? O por el hecho de que me estén comprando o por el hecho que estoy vendiendo, ¿ya? Este es el impuesto al valor agregado que nosotros lo conocemos onda, al revés del derecho porque siempre estaba presente en nuestra vida diaria, ¿ya? Este es el 19%, etcétera, ¿ya? Pero hay otro impuesto que juega un rol importante en la empresa, ya que es el impuesto a la renta, ¿ya? Que ese para nosotros, como personas comunes, no es como muy conocido. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos utilidades. O sea, nosotros como personas naturales no estamos generando como utilidades por las cuales tenemos que pagar este impuesto a la renta, ¿ya? Entonces la empresa, por el hecho de generar utilidades, tiene que pagar un impuesto, ¿ya? Entonces, por un punto premio, ¿cómo yo tendría que calcular este impuesto a la renta? ¿Qué necesito para calcularlo? O sea, las utilidades, ¿o no? Exacto, ya, y para calcular las utilidades, ¿qué necesito hacer? Todo resultado. El estado de resultado. Ya, entonces Ignacio y Constanza un punto premio. Entonces, yo voy a pagar ahora, chuta, ¿por qué no me escribí acá? Impuesto a, perdón, se llama impuesto por pagar, ¿ya? Entonces, primero tenemos que calcular cuál es ese impuesto a pagar, ¿ya? Y este impuesto yo lo voy a pagar de dos formas. Lo voy a pagar con efectivo y lo voy a pagar, también se paga con PPM. Ya esas son las dos formas en que se paga ese impuesto por pagar. Pero si ustedes se fijan, si yo me voy al estado de resultados del mes de febrero, ¿ya? Acá yo ya tengo un impuesto por pagar, tengo un pasivo, ¿ya? Que eso va a corresponder a las utilidades que yo tuve en febrero. Por lo tanto, ahora voy a pagar eso que tengo en ese pasivo de febrero más los resultados o la utilidad que yo haya tenido en el mes de marzo y abril, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular el estado de resultados. ¿Qué es lo primero que va en el estado de resultados? Ingreso por venta. Ingresos por venta. Ya, entonces, yo aquí me adelanté la pega, ya, y hice al tiro el libro mayor. Ya, entonces, si yo juntaba todos los asientos de ingreso por venta, tenemos en total 6.620.000. Después, ¿qué va? Costos de explotación. Costos por venta o costos de explotación. Cualquier nombre está perfectamente bien. Teníamos 3.880.000. Entonces, ingresos menos costos nos da el margen bruto.
que vendría siendo ingreso menos costo, 2.740.000. Después, ¿qué va? Gastos por sueldo. Exacto. Entonces después van todos los gastos posibles. Gastos por sueldo. Entonces yo junté todas las cuentas. Gasto por sueldo, teníamos 1.200.000. Luego tenemos gasto por servicios básicos. Servicios básicos. Que en total vamos a tener 510. Luego tenemos gasto por intereses. Que va a ser igual a 10.400. Me falta el gasto por seguro y también me falta el gasto por depreciación. Entonces, el gasto por seguro tenemos que es 200.000 y la depreciación nos había dado 240.800. Entonces, si hacemos la resta del margen menos los gastos, esto nos va a dar la utilidad operacional. Entonces va a ser 2 millones menos todo esto. $578. Entonces, nos tenemos que fijar ahora cuánto es el impuesto. El impuesto a la renta corresponde a un 25%. Por lo tanto, a la utilidad operacional le restamos impuestos. Le restamos los impuestos del 25%. Entonces sería por 25%, 144.700. Y si la utilidad operacional le sacamos los impuestos, nos da finalmente la utilidad neta. Que sería 578 menos 144. Pero principalmente ese era el número que nos importaba para sacar finalmente el impuesto a la renta, o sea, el impuesto por pagar. Entonces, como les mencioné, dicen que se va a pagar la totalidad del impuesto a la renta a finales de abril. Por lo tanto, voy a pagar febrero, marzo y abril. Lo de febrero lo puedo buscar acá. Es 1.357.000, ¿ya? Y lo de marzo y abril está mezclado acá, ¿ya? En este estado de resultado y sería 144.700. Entonces, también como yo les dije, el impuesto por pagar se paga con efectivo y también si es que yo tengo provisión, lo puedo pagar con provisión. Entonces, primero tenemos que fijar si es que hay provisión y después la diferencia lo pagamos con efectivo. Entonces, si nos vamos a buscar la provisión, tenemos que en febrero tenemos un PPM de 520.000, ¿ya? Pero además, nosotros durante marzo y abril generamos otro PPM, que está específicamente acá, el PPM del 12/04 por 42.400. Entonces nuestro PPM totaliza un 562.400. Esto de efectivo vamos a tener que pagar simplemente la diferencia. Y ahí vamos a tener nuestro asiento de impuesto por pagar. ¿Se entendió? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Una pregunta. El PPM, o sea, el porcentaje que la empresa guarda de PPM, ¿es siempre 1% o me lo dicen como en el enunciado? Según yo te lo dicen en el enunciado. Te dicen cuánto es. Ya, buenísimo. Gracias. De nada. Ya, entonces ahí terminamos con la parte que era realizar los asientos. Bueno, aquí no pusimos qué se pedía. Pero bueno, se pedía hacer los asientos y además después se pedía hacer el estado de situación financiera. ¿Ya? Entonces, acá literalmente puse todas las cuentas que hayamos tenido en el 28 de febrero. ¿Ya? Entonces a partir de eso vamos a ir trabajando. Entonces, el efectivo, ¿cómo sería? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el nuevo estado de situación financiera? ¿Cómo calculo mi nuevo efectivo? El del balance anterior más el de ahora. Perfecto. Entonces sería el efectivo anterior, que son 5.630.000,
¿Ya? Entonces ahora me tengo que ir a hacer mi libro mayor y saber cuál fue la variación de efectivo. Y ahí esa fue la pega que yo ya adelanté. Por lo tanto, en el efectivo nos queda al haber 1.821.000. Entonces, ¿se implica una entrada o una salida? Salida. Salida. Por lo tanto, va a ser el anterior menos esta salida de 1.821.000. Las cuentas por cobrar va a ser lo que tenía inicialmente, 3.270.000, y en las cuentas por cobrar yo tuve ahora una entrada más 3.310.000. O sea, aumentaron mis cuentas por cobrar. El inventario. Inicialmente tenía 2 millones, ¿ya? Y luego aumentaron 600, no, perdón, disminuyeron 680. El seguro por anticipado. Inicialmente tenía 400 y luego disminuyó en 200.000. El PPM inicialmente tenía 520 y disminuyó en 562. No, algo pasó acá. A ver, a ver. Creo que esto lo hice mal. A ver, a ver, a ver. Espérenme 2 segundos. Ah, porque acá no resté. Ahí está. Entonces es 562 menos 42.400. Ahí está, 520. Y por lo tanto el ppm me va a quedar en 0, porque serían 520 menos 520. Ahí sí, y me queda en 0, no quedé con ppm. El IVA a crédito va a quedar el inicial, 350, y este tampoco lo hice. IVA a crédito, no me acuerdo. A ver, tendríamos que hacer el asiento. IVA crédito. Entonces, básicamente, bueno, es que voy a perder mucho tiempo si lo hago, pero bueno, la variación nos da finalmente 8.000. Después cuando se la suba, le subo el detalle de cómo se hacía. Entonces, claro, entonces queda finalmente IVA crédito 350 menos estos 8.000. 342, ¿sí? Sí. Por lo tanto, el total de activos corrientes va a ser la suma. Y ahí está. Luego, el PP de la camioneta. Esto se va a mantener exactamente igual. ¿Ya? El valor no va a cambiar, por lo tanto va a ser 5.600.000. La depreciación acumulada va a ser la inicial más la nueva depreciación que tuve de 240.800. El PPE del terreno va a seguir exactamente igual, 10 millones. Y la suma de los no corrientes nos va a dar 16.421.000. Por lo tanto, el total de activos es 12 millones más 16. Algo pasó. 3.809.000, 6.580. Inventario 1.320.000, 200.000. Cero. IVA a crédito 342. Ah, ya sé en qué fallé. ¿Qué me puede decir en qué fallé? Por un punto premio. ¿Y la depreciación es negativa? Exacto, la depreciación acumulada tiene que restar
la propiedad hablante de equipo. Entonces, Constanza, otro punto premio. Sería 5.600.000 menos 821 más el terreno. Y ahí sí me da 27.030.000. ¿Ya? Entonces seguimos con las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar vendrían siendo 2.682.000 más aumentaron en 831.200. Luego, el IVA débito serían 520.000, no sé si es más, IVA débito sería menos 67.800. ¿Sí? Entonces el total de pasivos corrientes vendría siendo la suma 3.965.000. Luego, la deuda bancaria, como no hemos pagado nada más que intereses, esta se va a mantener exactamente igual, 5.200.000. El capital, no tenemos ningún asiento que nos diga que se hayan hecho aportes de capital, por lo tanto siguen exactamente igual. Y las utilidades retenidas van a ser las iniciales más las utilidades que tuvimos entre marzo y abril, 434. Ya, por lo tanto, el total de patrimonio va a ser la suma y el total de pasivos más patrimonio va a ser este, más este, más este. Y el total de pasivos no corrientes es 5.200.000. Y ahí me calzó los pasivos y patrimonio con el total de activos. ¿A alguien le quedó alguna duda? Yo tengo una pregunta. Dime. El PPM en el estado de situación financiera que vamos a hacer al final, ¿siempre nos debería quedar como cero si lo ocupamos para pagar el impuesto a la renta? Claro, Pues, no debería dar cero porque tú al final, a no ser que tu impuesto a la renta sea menor al PPM que tú tenías, ¿cachai? Al final, si yo acá hubiese tenido un impuesto por pagar de, por ejemplo, 400 lucas, no hubiese ocupado todo el PPM, ¿cachai? ya, perfecto. Entonces no necesariamente te va a quedar cero. Yeah, vale. Gracias. Entonces con eso estaríamos con la ayudantía. Acuerden de mandarle al profesor los correos con los puntos premios y nos vemos las próximas semanas. Chao, que tengan un buen fin de semana. Hoy Chao, una chao, gracias. Dime. pero no tiene que ver con la ayudantía, sino que se supone que mañana